Cada día, todos los días. Hablemos de vinilos y las mejores anécdotas. Con Eduardo Piastro. Una producción de El Convite Radio Gourmet. Bienvenidos a una edición más de Cada día, todos los días. En este miércoles pues vamos a seguir hablando de canciones. Le agradezco mucho a Sara, como siempre, su apoyo técnico y su presencia en esta cabina. Vamos a platicar, pues, como siempre, de anécdotas, de música, en esta ocasión me traje mis gadgets, mi tecnología, porque me llama la atención. Digo, ha sido muy emocionante, por supuesto, todo este asunto de traer eh, discos, acetatos, de traer compactos y de hablar de música a través de todo este material que pues se ha ido recopilando a lo largo de mi carrera. Pero por otro lado, es muy abrumador, es igualmente emocionante, creo yo, el de pronto tener tengo mi foto ahí de la pantalla y en la foto de la pantalla de pronto tengo un solo icono muy ordenadito que se llama escritorio, ¿no? Y entonces ahí en el escritorio ya abro y ahí ya aparece toda la bola de carpetas que tengo. Antes era yo más nerd y entonces ponía yo una carpeta azul, una carpeta roja, una carpeta azul clarito, azul oscuro. Ya no hago eso. Si haces así de todos los colores tu carpeta, ay, qué padre, qué padre. Y no, la verdad no es complicado y no se tarda uno mucho, pero de pronto, pues tampoco hay tiempo para tanta cosa, ¿no? Y entonces, bueno, eh, no se me había ocurrido, pero ahora que estoy trayendo la computadora, sé que en algún momento sí podríamos hacer alguna transmisión de música que yo te haga llegar, hablando de mi música, ¿no? Porque acá tengo el disco bounceado completo de la banda de Moebius, por ejemplo, que es un disco que grabé en 1999 y que después, como justamente todavía no había plataformas en aquella época, cuando lo puse en plataformas, no sé cómo lo puse, o quién lo puso, o cómo llegó ahí, pero ahí estaba y yo muy tranquilo. Y un buen día, después de años, ya no estaba, ¿no? Y entonces así como misteriosamente apareció, misteriosamente desapareció. Y me fui enterando que lo más probable es que el tipo de bounceo se llama, el tipo de manera de capturar la música, se haya ido corrompiendo porque era usando una técnica ya vieja, ¿no? Antigua, entonces ya no se oía bien y entonces empiezas a oír no sé, ruidos y cosas así, y entonces pues lo bajan, YouTube mismo o Spotify o quien sea lo bajan porque no tiene la calidad suficiente. Entonces hay que volver a hacer los bounces, hay que volver a rechecar toda la música y eso es muy bonito porque la renuevas un poquito, ¿no? Y además porque ya oyéndola a la distancia, pues tengo la impresión de que hay muchos valores que todavía son muy vigentes, ¿no? Que como mucha de la música que escucho, no oigo mucha música de los 40, 50, 60 y no veo que envejezca, que pase de moda o que... Bueno, de moda sí, pero de envejecer no, porque tiene un montón de valores que están allí, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos programas. Yo ahorita, por ejemplo, abro aquí y tengo una carpeta que dice libros. Y
De pronto, por hace ratito, un alumno mío de cuarto año de licenciatura va a presentar su examen final y quiere presentar música de Duke Ellington. Y le acabo de mandar un libro, nada más que es de Duke Ellington, es un libro para piano. Entonces él va a tener que hacer un trabajo de transcribir, de entender la pieza en la transcripción de piano y trasladarlo hacia la guitarra. Pero desde luego tiene un contacto con el original, con lo que concibió el compositor, que a mí me parece muy interesante. Otro alumno está estudiando una pieza de Dexter Gordon que se llama Cheesecake, ¿no? Y que, bueno, entiendo que el trabajo de los alumnos es formidable, transcriben, ¿no? Como los solos no tienen una documentación como son los temas tan clara, el alumno empieza a transcribir el solo de la pieza de Cheesecake, ¿no? De Dexter Gordon. Pero le acabo de mandar al alumno el solo escrito en un libro que yo tengo de estos que tengo aquí. Y no es que le quiera yo ahorrar el trabajo, sino todo lo contrario. Quiero que compare lo que él hizo con una transcripción formal de alguien y ahí pueda él entender qué hizo bien, qué no hizo bien, o incluso entender todo este tema que es tan difícil de entender, de por qué el saxofón se escribe en un tono y la guitarra o el piano en otro, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya pasado eso, que el que yo le mandé esté en un tono y el que él haya estado trabajando esté en otro. Entonces, bueno, todas esas cosas que son realmente complicadas, pero que bueno, no es que sean complicadas, es la parte de la técnica musical, ¿no? El saxofón lee un tono más arriba o interpreta, entonces hay que escribirle, por lo tanto, un tono más abajo. ¿No? Entonces, si mi pieza está en do, para el saxofón hay que escribirla en si bemol. De hecho, son saxofones en si bemol. Y entonces, en la partitura, él está leyendo en si bemol, pero está sonando en do, ¿no? Y entonces, el pianista, el guitarrista, escribimos en do. Y a la hora de transcribir lo escribimos en do. Y si lo escribimos en si bemol, pues nos va a quedar un tono abajo, ¿no? Entonces es un tema un poco esto de, ¿por qué? Bueno, esto, ¿sabes? Supongo que tiene que ver con el tema de la pauta, de escribir con el papel pautado, con la música pautada, ¿no? Entonces la pauta hace que haya instrumentos que se escriben en una zona central y muy cómoda de la pauta, y ahí puedes leer, pero hay instrumentos que se van mucho al extremo, ¿no? Que tienen muchos agudos o muchos graves, y entonces es preferible, como en el piano, escribir a dos pautas, ¿no? Para que esté representada toda la parte de la mano izquierda con su registro grave y de la mano derecha con su registro más agudo. Entonces, y eso, por ejemplo, para un guitarrista dificulta porque pues tienes dos pautas que achicar y que poner en una sola, que es donde escribe la guitarra, ¿no? Y por otro lado, la guitarra también es un instrumento transpositor. La guitarra también escribe, digamos, suena una octava arriba de donde se escribe. Lo que pasa es que es curioso porque la guitarra tiene un mundo muy propio, donde tú lees a donde escribes directamente y piensas que así debe sonar porque está hecho para la guitarra. Entonces hay música que no está pensada para todos los instrumentos y que cada quien la lea donde pueda, está pensada para guitarra. Entonces tú piensas que eso funciona así en toda la música, pero cuando llegas a los libros estos que son para todos los músicos, tienes que transportar, en el caso de la guitarra, una octava completa. Entonces, de donde está escrito, yo tengo que leer
una octava arriba, una octava más aguda, para que suene en el mismo lugar donde va a sonar esa nota leída por un pianista, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son gajes del oficio, pero me parecen interesantes, importantes y me gusta hablar de ellos porque para alguna gente serán comunes, pero para otra no. Y vale la pena que todo esto quede como la parte del lenguaje musical, ¿no? Que nos acompaña. Y entonces, bueno, digamos que aquí yo hablaba, por ejemplo, hemos estado hablando de canciones y hemos ido canción por canción en un ABC, ¿no? Que está divertido. Pero por otro lado, cuando yo llego aquí a mi biblioteca es que aquí, y no está todo, porque te digo que mi todo está en USBs, ¿no? Aquí, lo que veo, lo que está, es canciones y canciones y canciones y canciones y listas de canciones que puede ser abrumador, pero que por otro lado me representan archivos de estilos, de géneros. Tengo un Latin Real Book, por ejemplo, ¿no? Si abro, voy a abrir el Latin Real Book rápidamente. Y entonces abro el Latin Real Book y tiene salsa, música brasileña y jazz latino. Entonces están compositores como Ray Barreto, Eddie Palmieri, tiene canciones de Fania All Stars, tiene música de Tito Puente, de grupos como los Bam Bam, de NG La Banda, ¿no? De Iraquere, Celia Cruz y bueno, un montón de temas uno por uno que, bueno, puedes transcribir atendiendo. Hoy me preguntaba un alumno en clase si era mejor transcribir o era mejor leer. Yo le hacía ver que las transcripciones siempre las habrá hecho alguien y que por lo tanto siempre van a tener un punto de vista, es una referencia que no forzosamente es absolutamente objetiva, ¿no? Sino que tiene el punto de vista de quien está haciendo la transcripción. Hay algunas que no, que son la transcripción o son la escritura del compositor, entonces eso tiene todavía otro tipo de valor, ¿no? Pero también yo platicaba con mi amigo Tim Mayer, que es un saxofonista de Boston que vive aquí en México y al que le mando un saludo si está escuchando este programa o en algún momento lo escucha. Tim vive en Jalapa y pues platicábamos, alguna vez fue a dar una masterclass a la escuela superior y a la hora de hablar de estas cosas él decía, bueno, es que yo capto que hay diversas personalidades en el oído y en el acercamiento de la gente a la música. Y no puedes decir que una es mejor que la otra. Es decir, hay extraordinarios lectores y hay extraordinarios escuchas, ¿no? Y entonces hay, y digamos que por lo tanto esto define como dos personalidades, la personalidad matemática y la personalidad auditiva, ¿no? Hay gente que es más auditiva, hay gente que es más matemática. Y si vamos a respetar eso, es difícil, resulta incluso un poco absurdo pensar en que una cosa es mejor que otra, que leer es mejor que escuchar o que escuchar es mejor. Desde luego escuchar siempre va a ser mejor, porque esa es la realidad, es el trabajo de campo de la música, cuando suena, ¿no? Pero por otro lado, bueno, está la cantidad y sobre todo, bueno, ya teniendo también la experiencia de la música académica, de la música clásica, digamos, que pues son muchos detalles, o sea, sí parte de la literatura, sí parte de una música escrita, ¿no? Y
nunca osaré quitarle valor a la escritura. Es como quitarle valor al libro. Eso es imposible, no podemos hacer eso. Quitarle valor a los libros, a la idea de que efectivamente alguien documenta todo, la dinámica, la cantidad de acentuación que quiere en un lugar, en otro, cómo. Entonces, por supuesto, la escritura en muchos sentidos se convierte en fundamental, ¿no? Y además se convierte en fundamental, hecha por el autor, porque es el que exactamente sabe cómo quiere decirlo, o transcripciones revisadas por los editores que también se dedican a puntualizar un montón de cosas. Entonces, bueno, esto de la transcripción corresponde un poco, dicho sea claramente, al mundo de la música popular. Pero en el mundo de la música popular yo te estoy hablando nomás de un libro que se llama Latin Real Book, ¿no? Y ese Latin Real Book tiene pues a Iván Lins, tiene canciones de Jobim, de Milton Nascimento, de Airto Moreira, de Egberto Gismonti, de Yaván, de Gal Costa. A Gal Costa la escuché en vivo en el Maracaicinho, en el estadio que está junto al Maracaná, uno chiquito que se llama Maracaicinho, un concierto en vivo con un espectáculo que era el trío eléctrico. La acompañaban guitarra, bajo y batería y ella cantando. Falleció hace no tanto tiempo, tremenda cantante, un placer haberla visto en vivo. Está Liz Regina, tiene canciones de Edu Lobo, de Chicorea, de Don Grolnick, de Kenny Barrón. O sea, está combinado el jazz latino, Mario Bauzá, Carl Jader, ¿no? Insisto en que Celia Cruz o que y canciones de todos ellos. Ahora, cuando tú llegas a tu chamba y alguien te dice, por ejemplo, acá de Celia Cruz, la versión de Solamente una vez, ¿no? Que por otro lado, aquí tengo, en 100 años de bolero que estoy mostrando en este momento, en 100 años de bolero, me gustaría, hablando de Solamente una vez, pues echarle una buscadita rápida aquí, después de que Sara lo enfoque bien para ustedes. Es un libro muy interesante y digamos que a partir de eso yo tengo aquí en el final algo que no todos los libros tienen, que es el índice de canciones, ¿no? Entonces, sí, espérame, si me dan tiempo y además si yo puedo tener esa capacidad de platicar, ¿no? Es lo que voy buscando. Es que aquí, fíjate, no está propiamente el autor, sino el intérprete. En la 435 te habla de Solamente una vez y te dice que la interpreta Pedro Vargas. Y supongo que la gente ha escuchado Solamente una vez cantada por Pedro Vargas en la 435. Entonces yo voy a la 435 y encuentro, pasando por 3 palabras, oye la confesión de mi secreto, ¿no? Y Fernando Valadez, o sea, un montón de gente que, aquí está Pedro Vargas, 432, y en 435 está, bueno, pues que Solamente una vez es de Agustín Lara. La interpreta Pedro Vargas, ¿no? Y acá tengo la partitura. Aquí tengo la letra, ¿no? Solamente una vez sabe la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Ah, Agustín Lara.
¿no? Es preciosa la canción y bueno, acá por supuesto en este tipo de recopilación te va a decir aquí le pones la mayor, está en la mayor solamente una vez esta versión y solamente una vez amé la vida, el dominante de la, no, ni siquiera te dice cuál, te dice el dominante de la, o sea, el mi, ¿no? Pero acá no, acá vas a la página tal que eh, pues no tengo aquí porque quedó un poco chueca la fotocopia y entonces no sale el número de página, pero bueno, ya voy a la S y busco solamente una vez y ahí está la partitura entera. Y entonces alguien te pide solamente una vez, así funciona la música popular, ¿no? Y la tocas. Y la tocas porque, digamos, la tienes en el archivo. Y supongo para cierta gente que trabaja en distintos tipos de lugar, que la toquen con frecuencia y que por lo tanto te la aprendas, ¿no? Porque cuando la tocas con frecuencia, pues te la acabas aprendiendo. Y esa es otra de las maravillas de la música popular, que acaba funcionando pues con tu memoria. Y que además mientras más cosas tienes en la memoria, pues más naturalmente las puedes interpretar y más libremente van ocurriendo, ¿no? Sí, sí, es raro porque respecto de la idea de hacerlo como la partitura dice, la música popular tiene esta otra faceta que la de la interpretación no es ni siquiera cercanamente importante hacerlo como la partitura dice, ¿no? En realidad al revés, es como darle tu enfoque, ¿no? Tu punto de vista. Yo creo que el lenguaje de los acordes, lo que llamamos el lenguaje del cifrado, tiene realmente esa característica, ¿no? Es un lenguaje de interpretación, no es un lenguaje construido para que toques exactamente lo que dice allí. Y creo que este es un error que a veces el músico popular comete, ¿no? Que ve que dice tal acorde y va y lo pone como él lo conoce, ¿no? Pero tal acorde pues tiene una manifestación amplia y profunda que no forzosamente es la que el músico popular conoce o que la conoce sesgadamente, ¿no? La conoce una parte, pero que ahí en el fondo en estas partituras pues dice do mayor nada más y entonces es justamente tu capacidad de resignificar do mayor la que puede convertir a esto en una locura o en el acorde que todo mundo toca en la fiesta donde vas a cantar el bolero de solamente una vez, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, hay estas recreaciones. Ahora, no quiere decir que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? Porque la verdad es que también yo le agradezco mucho a la gente que tiene ese bonito hábito de sacar la guitarra y saberse con los acordes más sencillos todas las canciones y poder acompañar a todos los coros de bohemios que nos guste cantar esas canciones en las fiestas, ¿no? Entonces realmente se reconoce la labor de esa gente que a mí en lo personal nunca me gustó demasiado, ¿me entiendes? Pero eso no quita que cuando yo, todo lo contrario, esté como partícipe con mi copa de vino o mi cerveza en la mano, queriendo cantar solamente una vez y dejándole al que sí le gusta ese asunto de acompañarla, ¿no? A mí me gusta más tener acceso a estas partituras y pues hacer una interpretación más libre, tanto armónica como melódicamente, ¿no? Y me gusta mucho la idea de que estas melodías no sean siempre cantadas, que también son, es decir, por supuesto la letra que leyó ahorita es apasionante, ¿no? La de Agustín Lara, y va a estar allí en nuestra en nuestro foco, ya la has oído, la conoces y has oído esa letra. Entonces, si yo de pronto te regalo una visión melódica
más propia de mi instrumento, de la guitarra, por ejemplo. Bueno, yo creo que es una reinterpretación, una cosa muy válida, ¿no? Donde justamente es lo que hace la música popular, el jazz, ¿no? Retomar estos grandes temas, estas grandes composiciones y darles esa interpretación, porque esa interpretación realmente puede incluso descubrir una faceta de la pieza que el público no había captado, ¿no? Una obra que a mí me gusta mucho tocar y que reconozco como uno de los discos o de las canciones más vendidas en la historia de, ¿qué podremos hablar? De los 50, 60 en el jazz, que es este tema de Bluesette. Vendió muchísimas copias, pero vendió muchísimas copias porque su compositor, Toots Thielemans, la tocaba en la armónica y tenía un sonido en la armónica maravilloso. Pero este hombre era multiinstrumentista, entonces también tocaba la guitarra. Yo de hecho lo vi en el Palacio de Bellas Artes, lo escuché en el Palacio de Bellas Artes ya mayor y lo escuché tocando la guitarra y tocando la armónica. Pero la armónica, para no ir más lejos, por ejemplo, y este Bluesette, por ejemplo, tuvo una versión de armónica y piano con Bill Evans. Entonces, claro, esto ya coloca a ese mismo tema en otro lugar. Y no es, desde luego, el mismo sentimiento que te produce haberla oído en el momento en el que él la saca y que se vuelve, no sé, yo sí creo que es como Consuelito Velázquez que con una composición explotó la vida, aunque aquí podríamos buscar a Consuelito y buscar en este libro del bolero no solamente su biografía, sino las canciones que tenía, otras como Cachito, Cachito Mío y esas cosas que eran también canciones de Consuelito. Y Toots Thielemans tuvo también, no solamente Bluesette, hizo otras cuantas, pero la verdad es que vivió de Bluesette. Las regalías que le dejó esa pieza fueron enormes, como a Consuelito, Bésame mucho, y el hecho de que todo el mundo la haya interpretado, ¿no? Ahora, la versión de Bill Evans, preciosa. Pero la versión, te estaba contando de Toots Thielemans, la original, fresca, fresca como lechuga, de verdad. Yo les recomiendo que vayan a la plataforma y la escuchen porque eh, tiene un asunto que supongo hoy día ya como hay concurso de todo y ahí todo se mide y todo se logra, pues ya debe estar el arte del chiflido, del silbido, de lo más sistematizado por el mundo entero, ¿no? Pero Toots Thielemans hizo un solo de guitarra en unísono con el silbido que de verdad es portentoso. Suena increíble y además que logre el unísono con lo que está tocando en la guitarra y con lo que está silbando, me parece portentoso. Y recomiendo ampliamente su escucha. Ahora, yo saqué el tema porque a mí me gusta mucho tocarla. Y hice una versión para guitarra sola que puedo tocar básicamente en trío con bajo y batería, pero yo llevo, hazte de cuenta, la mano izquierda y la mano derecha del piano. Lo hago en la guitarra al mismo tiempo. Entonces encontré una manera de hacerlo. Yo me he dado cuenta que cuando la toco, mucha gente, siempre los públicos los veo como diversos y dispares, y mucha gente dice, el gran Toots Thielemans y Bluesette, inolvidable tema. Sí, pero la recreación, ya nada más lo que te estoy diciendo de la variante entre su versión original fresca como lechuga y la versión con Bill Evans que ya suena a otra cosa, como
la interpretación es recreación y de verdad puedes redescubrir cosas que ni el autor ni otros versionadores, se podría decir, de otros músicos que la versionan han vivido, ¿no? Entonces, bueno, yo encontré una relación con algunas cosas de la guitarra que me gustan mucho y pues tengo mi versión y una versión que yo siento que no tiene que ver solamente con el cantar esa bella melodía y hacerte sentir lo mismo que podrías sentir si oyes a Toots Thielemans obviamente no, y obviamente tampoco lo que sientes cuando oyes a Toots Thielemans con Bill Evans. Pero creo que esta versión tiene un punto de vista. Y eso es lo que a mí me importa. Y creo que el músico en general tiene ese placer. El placer de cuando te toca hacer una versión, dar un punto de vista propio, ¿no? Y por eso nunca van a morir la idea de las interpretaciones de estos temas y nunca va a morir la idea de que no solamente quieres oír la música original de algún grupo, de algún autor, también quieres oír solamente una vez. Y acá la tengo en este Latin Real Book. Y bueno, no sé, la comparsita, ¿se acuerdan? Esas cosas, lágrimas negras, que bueno, en México estas cosas, esta relación con la salsa y con la música latina es fuerte, es grande, la gente conoce este tema de obsesión, ¿no? Que también podemos buscar aquí y ver de quién es el autor en fin, es muy bonito ver el Latin Real Book. Y te das cuenta que efectivamente estos libros no están dedicados solamente al songbook norteamericano. El songbook norteamericano es muy vasto. Es vasto porque tiene todos los musicales de Broadway, tiene todas las películas de Hollywood, de la historia, ¿no? Entonces, eso hace que sea un material muy vasto. Y muchos músicos de jazz se dedican a la reinterpretación de este material. Desde luego, hemos hablado de cuando los jazzistas como Wayne Shorter hacen su aportación tocando música original, composiciones propias, y que coloca a esto en otro nivel. Y bueno, nos queda además, paralelamente, y por supuesto sin hablar de qué es mejor o no, todo este mundo de los boleros y las canciones que tienen la sangre latina. Este libro a mí me gusta mucho porque bueno, habla de un origen como el jazz, tiene un origen en Nueva Orleans, ¿no? Pero que obviamente de Nueva Orleans a principios del siglo XX a la fecha, pues tiene una evolución fantástica que ha ido por todo el mundo. Eso lo sabemos. Pues de la misma manera, este origen del bolero, aquí habla y lo discute porque dice, bueno, sí hay una raíz en la música cubana. Pero, y te muestra compositores de Colombia, de Puerto Rico, de Venezuela, de Costa Rica, de Chile, de Estados Unidos, de Argentina, gente que compuso temas famosos que aquí están documentados, ¿no? Y entonces sí me da, y que además los documentan, y ponen las letras y bueno, por supuesto todo el mundo de Ernesto Lecuona, por ejemplo, el cubano que se puede hablar de una raíz y de cantantes e intérpretes cubanas como Rita Montaner, pero empiezas a ver y hay un cubano, hay un venezolano, y
efectivamente esto me da la impresión de cómo se expandió por Latinoamérica. El bolero se expandió por Latinoamérica. Aunque después en cada lugar hay como una interpretación local, una manera de ver local, pero compositores los hay en toda Latinoamérica. Y los hemos visto aquí en México, hemos podido oír desde nuestros maravillosos tríos y por supuesto de Manuel M. Ponce haciendo también boleros y esas cosas, hasta músicos de Colombia, de Venezuela y de todas partes, ¿no? Habla, por ejemplo, de los clubes sociales, ¿no? Siempre hubo en cada población o ciudad un club al que estaban afiliadas las familias y las personas en general. Todas las actividades sociales, por consiguiente, giraban alrededor del club social. Un club que podía juzgarse de elitista, que no cualquier persona podía ingresar, aunque tuviera mucho dinero. No era un asunto de dinero. La parte más importante del club era lógicamente la pista de baile, que presidía una radiola, pianola o rocola. En Cuba, Puerto Rico se les llamó belloneras. Los bailes con orquestas se hacían en ocasiones muy especiales y en los grandes clubs de las ciudades semanalmente, ¿no? Entonces, estoy hablando antes de las discos. Y las discos pues son más bien setenteras, ¿no? Cuando Travolta y Olivia Newton-John y todo aquello, ¿no? Y y bueno, como de allí han ido evolucionando y bueno, yo creo que se siguen llamando discos, ¿no? Se siguen llamando discotecas, pero de alguna manera pues la esencia ha ido cambiando y se origina en esos clubes sociales a donde por eso de ahí creo yo el nombre del disco del Club Social Buenavista, ¿no? Que además es una historia muy bonita, muy bien documentada, con su película, con todos sus discos, su música y toda la historia de cómo llega Ray Cooder y cómo se va encontrando a los personajes, ¿no? Cómo se encuentra Barbarito vendiendo jugos, ¿no? Vendía jugos, pero ahí lo jala y se lo lleva al estudio de grabación y cuando canta Dos Gardenias para ti nos parte el alma al mundo entero, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy emocionantes de la historia de la música popular y de la historia, por supuesto, del bolero y digamos que toda esta historia va junto, va unada. En el jazz, por ejemplo, fue Dizzy Gillespie el que empezó a llevar cubanos en los 40 a Nueva York y a invitarlos al maravilloso mundo latino. Y entonces empezaron a crear un movimiento hermoso que incluso llegó antes del brasileño a Nueva York a través del jazz latino, ¿no? La MPB, la música popular brasileña, llegó después, llegó cuando Jobim, llegó con el bossa nova, aunque por supuesto había mucha música popular brasileña antes de Jobim, pero fue Stan Getz, el saxofonista, que invita a Jobim y a João Gilberto, no, ¿no? A João Gilberto y a Astrud Gilberto a cantar pues La Chica de Ipanema y esas composiciones, hacer ese disco concreto de La Chica de Ipanema que por supuesto se volvió un boom y que hasta la fecha es muy difícil tocar jazz en un bar, en un lugar así público donde llega el comensal, se sienta y te pide La Chica de Ipanema invariablemente, ¿no? Y yo también veo en la actitud del músico dos posibilidades.
La de Oh no, otra vez la chica de Ipanema, como Take Five. En todo caso, está el tema ese de la copa y bueno, échale, ¿no? Si tú le echas lo suficiente, ya tocaré Take Five o la chica de Ipanema, ¿no? Pero por otro lado, no hay rolas más que tuvieran música, que tuviera tanta raíz en la gente como Take Five o la chica de Ipanema. Yo hace poco viví así muy conmovido una invitación a tocar en un barrio del centro eh, por gestoras culturales que llevan a grupos y te ponen frente a la gente, ¿no? Y entonces cuando ves al viejito que está disfrutando muchísimo el concierto y que de pronto te dice, bueno, y no podrían tocar Take Five. Y yo creo que ahí hay una actitud distinta, porque ahí ni siquiera estoy pensando en la copa y a ver, póngale ahí, porque no es eso. Es algo que es referencia en la historia del Señor que está ahí enfrente. Y que tú vas a tocar y lo vas a hacer recordar otras cosas y vivir otras cosas. Y entonces yo no podía decirle que no. ¿No? Y mis colegas tampoco, lo hicimos con mucho gusto. Además, en un trío de guitarra, bajo y batería, sin el piano. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que no necesitas una instrumentación para recrear la música, ¿no? Y bueno, la chica de Ipanema tiene lo mismo. Yo les puedo decir, casi confesar, aunque a mis alumnos de la escuela superior no les guste tanto, que más de 2 han reprobado los exámenes con la chica de Ipanema, ¿no? Porque pareciera, claro, es tan popular, es tan famosa y es tan conocida que parece que nada. ¡Ay, yes! ¿No? Un examen con la chica de Ipanema, lo vamos a lograr. Y se confían y no. Bueno, es que son piezas profundas, complejas, que tienen valores y que no están hechas, pues por eso tienen esa dimensión, ¿no? O sea, hay un grado de complejidad que no se oye. No, porque se oye todo tan natural, tan bonito, y bueno, de eso se trata, de que esas estructuras complejas al público no le interesan, si son complejas o no complejas, y va y te lo pide. Pero sí puede darse cuenta de que hay músicos que la pueden tocar y hay músicos que no la pueden tocar. Y yo he visto a más de 2, ya no digamos alumnos, a más de 2 grandes jazzistas tropezarse con esas canciones, ¿no? Tropezarse con la chica de Ipanema, ¿no? Empezar a subir la cantidad de notas en vez de la cualidad, de que la calidad de las notas. Empiezan a tocar muchas porque no saben ni qué van a hacer, ¿no? Y eso tiene que ver también con la memoria. Hay que congratularse de que te la pida la gente porque te obliga a sabértela y llega un punto en el que es muy bonito sabértelas de memoria y poderlas interpretar así para el público, ¿no? Y entonces, bueno, ya también confieso con este tipo de comentarios confieso mi raíz. No, me gusta mucho la ejecución de esta música en los lugares, ¿no? Donde la gente concurre a beber y a veces incluso a platicar y no me parece mal. No, no estoy esperando que toda la vida lo que logro en un concierto con mi música lo vaya yo a lograr en un bar con estos temas, ¿no? Entonces, el chiste más bien es saber cuándo toco una cosa y cuándo toco la otra. Y hay cosas que no sé si logre, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es un poco donde nos quedamos la semana pasada.
bueno, no sé si la pasada, pero sí en alguna de estas semanas. ¿Cómo vamos de tiempo, mi querida Sara? Llevamos 45 minutos. Ah, bueno, pues todavía tenemos un rato, una posibilidad de platicar, por ejemplo, de Cherokee, en la sede de Chega, Chega de Saudade, Chelsea Bridge, hola, Cherokee, de Rein Noble. Sean un... Hola, Celina, Hola, me da mucho gusto saludarte. ¿qué tal? Bien, bien, aquí platicando, Ay, pues estamos hablando de rolas, mira, te presumo. órale, boleros. Míralo, míralo. Ya estuvimos platicando y ya hicimos alguna investigación, investigamos solamente una vez. Y ya dije la ¿Quién es letra solamente una De vez? Agustín Lara. Ah, pues sí, no. Ujú. Ah, sí es cierto, ¿no? Que se la hizo a uno que se volvió padrecito, que era cantante. Ah, se me fue. Uno que cantaba, júrame, que na, 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 No, na, no na, estuvo na. desde el principio del programa, deberías haber estado porque ¿Ah, sí? hubieras aportado mucho del bolero. Ya haremos otro de bolero, ¿no? Para que platiques Su estas libro da para anécdotas. como para muchos. Pero ¿cómo se llama este hombre? Este libro da para Ah, muchos. Y mira, al final le buscas Júrame y te lo encuentras. Porque bueno, hay una lista de que resulta canciones. que se la hizo, bueno, si sabes, ¿no? Ajá. Porque se la dedicó. Ay, ¿cómo se llama este? Que también era un cantante muy famoso. Ay, ¿cómo se llama? Y eso que es joven, no Sí, tiene... qué horror. No, No, yo. Bueno, se volvió padrecito. por eso, pero te digo que si tú nada más en la J abres el libro al final y pones Júrame y te aparece. Y se la dedicó a Agustín Lara porque, pues justo, ¿no? Se iba a hacer padrecito. Claro. Bueno, ahí al monasterio. Sí, sí. Y él estaba enamorado. Y estaba enamorado de un hombre. Por eso es que se hace padrecito. Ah, Y Agustín Lara, que sí sabía la historia, le hace esa canción. fíjate. Júrame. No es cierto. ¿Cuál estamos buscando? Sí, Júrame. Solamente. Ah, sí. Ah, bueno, no. Y tú dices que solamente una vez es la que le hizo al padrecito. Sí. Solamente una vez. Ah, entonces Agustín Lara, ¿no? ¿O cómo? Sí, la página es creo que 418, 400 no sé qué. Ahí está solamente Estas son una las vez. personas. Por Estas ahí son las antes doctoras. eran después Entonces- las... Ahora, en lo que lo encuentras, déjame acabar de platicar de Cherokee. Cherokee es un tema imposible. Es un tema muy difícil. A mí me tocó aquí en el convite, les voy a contar esta anécdota, en el 81 que tenían aquí junto, un amigo me llamó y me dijo, oye, vamos a tener una reunión de saxofonistas con la empresa que hace las boquillas, las embocaduras. Entonces, ellos producen y ellos invitan. Entonces, todos los saxofonistas que van a venir van a traer la embocadura de esta marca y van a tocar. Y entonces es una fiesta de esa empresa que se hace en el 81. Entonces nos invitaron, si no mal recuerdo, a Gabriel Puentes en la batería, a Benjamín García en el contrabajo y yo en la guitarra. ¿En el 81? En el 81, en el ¿O foro, en 1981? en el foro 81. Ah, Y en ese foro llegaron 19 saxofonistas. Y tanto Benjamín como Gabriel Puentes y yo los acompañamos a todos, uno tras otro, tras otro. Entonces cuando llega uno y me dice, Cherokee, yo tengo este pensamiento amable en la guitarra. Si cuando toca mi solo me pongo a intentar la velocidad que puede lograr un saxofonista con Cherokee, no lo voy a lograr. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darme cuenta de cuál es mi función. Mi función es acompañar a 19 saxofonistas. No me puedo perder, porque si me pierdo yo, se pierden ellos y se pierde todo el sentido de la pieza.
Entonces tienes que estar tú con una precisión y una concentración a donde estás. Y si el tema tiene, como Cherokee, esta velocidad, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Por qué? ¿Por qué puede tener una pieza una velocidad? Pues porque es justo lo contrario. Porque su melodía tiene trarirarira, trirorira. Lo estoy cantando muy desafinado porque así soy yo. Pero digamos que es velocidades muy, o sea, ¿cómo se les dice? Valores muy grandes de las notas, ¿no? Redondas, blancas. Y entonces justo la cuenta se vuelve al doble. Entonces cuando el solista empieza a hacer el solo, pues va al doble. Si tengo que hacer 1, 2, 3, 4, y entonces oyes al saxofonista al doble tirando todo lo que un saxofonista, la verdad, les es muy natural y lo pueden hacer. Es un instrumento muy ágil, como el clarinete, como los instrumentos estos melódicos que están hechos para eso, para la agilidad, ¿no? Desde luego, esas velocidades en el piano y en la guitarra son mucho más complejas. Y si uno lo reconoce, lo que acabas haciendo es entendiendo tu función. Por ejemplo, yo esa vez lo que hice para además es imposible porque son, así como eran 19 saxofonistas, son 19 vueltas de un solo saxofonista sobre el mismo solo de la misma canción. Entonces un solo y el otro solo y el otro solo, la otra vuelta y la otra vuelta. Y tú tienes que estar allí firme. Entonces, de esto, yo lo entendía a la mitad. Entonces yo iba acompañando con Sí. Tengo son mis coros, los traje de coros. No sabes cuánto me costó entrenar a esos perros. Que entraran a tiempo. A tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, esta idea de ir y hacer fuerte para que el saxofonista pudiera estar por las vueltas que quisiera, ¿no? Y Cherokee es una pieza que tiene esto. Y, por supuesto, la tocó Charlie Parker, por supuesto, la toca Sonny Stitt, la tocan los saxofonistas más virtuosos. Y bueno, hoy día también ya pianistas, guitarristas, todo el mundo tiene su versión. Y es una versión virtuosa por lo general. Estaba yo recomendándoles hoy a mis estudiantes en la escuela la de Marcus Roberts. Marcus Roberts, un pianista invidente que vino a México con la banda de Wynton Marsalis en Bellas Artes. El quinteto de Wynton Marsalis en Bellas Artes. O el septeto, era un septeto. Y en el piano estaba Marcus Roberts, ¿no? Y Marcus Roberts tiene una versión que les recomiendo muchísimo de Cherokee, con una mano izquierda, ¿no? Así haciendo el walking line que le llamamos, como si fuera contrabajo, siguiendo todo en la mano izquierda, y la melodía en contrapunto, así bien despacito, ¿no? Hay que tener una super coordinación. Una coordinación, pero de locos. No, una música. Entonces, bueno, yo les recomiendo esto, por favor, escuchen a Marcus Roberts. Parece que Celina ya encontró algo. Mojica. José Mojica. José Mojica. Y fue cura, José Mojica. Sí, se hizo fraile. Pues, con el nombre Fray José de Guadalupe. Pero sí, la historia cuenta, el chisme cuenta que se hizo fraile Porque era gay. Y en ese tiempo, o sea, imagínate, ¿no? Sí, Estaba sí. totalmente, pues, no, fuera de Sí. onda. Hay que, fíjate que en ese tema también era
Yo no sé ahora cómo es mucho más abierto. Pues ahora es más abierto. Más abierto, pero era muy complicado incluso referirlo en un podcast, en un programa. No. Porque la gente, la familia te iba a decir, ¿cómo estás hablando? Exacto, Pero yo porque creo que hoy además, día... él era considerado galán de cine. Sí. Y entonces era, o sea, ¿cómo? ¿No? Y los únicos que sabían, pues era el núcleo más allegado a él, entre ellos Agustín Lara. Y según esto, como pues él se retira, como despedida, Agustín Lara le dedica esa canción. Solamente una vez amé en la vida, ¿no? Es su único amor. Aunque después se dice que la hizo porque, pues, el amor al que él era a Dios, ¿no? Pero pues cuernos, ¿no? Era un amor terrenal, bien vivito y... Que se lo llevó, claro, que al final hizo ¿Sí? que se pusiera los hábitos en este caso. Qué terrible, ¿no? Porque así hay muchas vidas. Había este actor... Mira, yo te voy a decir que últimamente hay un montón, todavía es un mundo muy cerrado. Hay gente de la que no puedes decir, o sea, hay unos chismes por ahí de que fulanito era gay o no sé qué, no lo puedes decir. No, porque romperías todo un esquema, ¿no? Toda una imagen. Entonces, y bueno, no hay por qué hacerlo, aunque en el fondo hoy día esté tan normalizada la idea de que cada quien su vida, batea, ¿no? para donde le parezca, ¿me entiendes? Y no tiene por qué ser mejor o peor, pero sí es y aún así sigue habiendo como el prestigio que hay que guardar y algunas cosas que se pueden, que es mejor no decir, ¿no? Y en fin, sobre todo en el mundo del artista, sí, porque son gente de mucho prestigio, entonces de pronto, ¿no? Sí, todavía no hace muchos años, ya en una época bastante liberal y en un país en donde se supone que es el país de la libertad, en Estados Unidos, que bueno, los comentaristas y los que hablan, ¿no? Y que navegan del país más libre, pero pues ya estamos viendo que es otra cosa. Una comediante dijo en público, en pleno show, en vivo, no recuerdo el nombre, pero que todo el mundo sabía, o sea, la veía si era más que obvio que la chica era lesbiana, ¿no? Homosexual. Sí, sería lo mismo, ¿verdad? Homosexual siendo mujer o siendo hombre. Es lo mismo. Y entonces ella dijo abiertamente que pues era homosexual. Acto seguido la corrieron de la televisora. Le cerraron su show y la corrieron de la televisora. Eso después le pusieron otro pretexto. Pero... ratito. Y la verdad es que sí es un asunto así como de cierto tipo de tabús, sobre todo en ese nivel de periódico. Bueno, pues lo vimos, por ejemplo, creo que Ricky Martin dijo en algún momento que era... también él sufrió consecuencias. Y sufrió consecuencias de haberlo ya dicho. Después, pues ya, porque puede influir en la obra del autor. No, pero además es como cerrarse los ojos a algo que ocurría desde siempre, ¿no? No, a mí si me dicen eso, yo dejo de leer a ese autor, o lo dejo de escuchar, o lo dejo de ver. La van a sacar fuera de contexto. Ay, sí, ¿verdad? Va a aparecer quién sabe dónde. El mundo de la cancelación, que es otra. Público es un chistorete. Sí. Aclaro. Sí. Bueno, es que a quien, híjole, dependiendo de los actos que haga esa persona, sí puede caer en esa cancelación, ¿no? Sí. No hace, bueno, sí ya hace tiempo, en uno de los programas iniciales, fue que hablabas de, oh mi Dios, Woody Allen, ¿no? Bueno, sí. Ese tema, pero eso es distinto. No, sí, por eso digo, dependiendo del tema y de lo sí.
Sí, porque sea. además el asunto es que hay un punto en el que ya no importa si hay pruebas o lo constatas o no. Ya la persona ya está, Quedó manchada. como le dicen ahora, ¿no? ¿Cómo es? Funada, Funada. ¿verdad? Sí le dicen así. Funada suena como a fulano, como a... No es, Algo así. bueno, son términos que uno no entiende mucho, pero Creo que esto no es una charla fuera de, ¿verdad? Estamos en programa. estamos en el programa. Mi Dios, es que llegaste de tu mundo, ajá. mi querida Celina, andabas Mi no Dios. sé en qué vibra, pero Sara, cancela todo esto. no, te Volvemos invitamos a empezar. te invitamos a que te integres, porque mira, hay, digamos, en esta reunión de de música del songbook norteamericano, de música de los jazzistas, de música del cancionero mexicano o latinoamericano, que es el bolero, y que lo que traje ahora son libros, archivos, partituras de todos los géneros. Y que eso es lo que nos permite de pronto, cuando tú tienes que subirte a un lugar y tocar 3 turnos de 45 minutos o 2 turnos de 45 minutos por 15 de descanso y tocar 6 rolas, 6, 7 temas en cada turno, 14 o 7 por 3 hasta 21 temas muchas veces o a veces hasta más, ¿no? Y el asunto es que no te lo puedes memorizar todo y que entonces el archivo es una herramienta que te sirve, que te das cuenta que la memoria funciona porque has tocado mucho algo, ¿no? Pero, pero básicamente de lo que se trata es de que el archivo te permita estar en contacto con todo esto y sobre todo con lo agradable que es, ¿por qué no decirlo? Que la gente te diga, oye, Body and Soul, por favor, ¿no? Y que tú pues toques Body and Soul y digas, sí, claro, pero además un poco te lo dicen porque ya te oyeron, ya vieron más o menos en qué onda andas y entonces se atreven a decir, oye, pero yo de esas que tú conoces, pues te pediría Body and Soul. Y entonces es muy bonito cuando tú dices, claro, ahí te va, ¿no? Y entonces entras en un tipo de comunicación que tiene que ver también con algo de mucho sentimiento, de algo que la gente le importa, le tocas su tema, ¿no? Tócala de nuevo, Sam. Exacto, como era As Time Goes By se llama esa, ¿no? As Time Goes By. Bueno, yo la verdad es que ahora que lo recuerdas, pues era un estándar que mi madre, por ejemplo, oía, y lo reconocía y decía, ay, ¿cómo no la voy a conocer? Y no, y por supuesto, pues son cosas que las distintas generaciones van, porque las películas lo van poniendo, por eso el songbook norteamericano, pues no es solamente norteamericano, o sea, la verdad es que Casablanca es una película que conocimos en el mundo entero, ¿no? En el mundo entero y que esa música nos ha significado a todos. Bueno, habrá quien no. Pobre de él. No, de ella. no. De lo que se pierde. Son otros. Sí, son- pobres. Son otros. Que se ilustren. Ay, Celina, mire, tremenda. Es que fíjate, yo os digo, lo estoy pensando porque me tocó, ya no pasan esas cosas, pero me tocó en 1980 y algo, poquito, 84, ¿no? Me invitaron a hacer una gira a Tabasco. Y estaban recién construyendo, un gobernador de la época estaba recién construyendo las carreteras. Todavía había gente que se transportaba en panga, Ya. ¿no? Remando entre los ríos estos que había. Y nosotros fuimos hasta el último municipio el Iste. Nos llevó a una gira por todos los municipios de Tabasco y llegamos, por ejemplo, a Balancán. Es el último municipio así donde no habían tenido nunca un grupo en vivo, ¿no?
Y entonces, por ejemplo, yo creo que ya había contado también la anécdota. Llegamos, tocamos, acababa la canción y la gente, en vez de aplaudir, estaba con su abanico al aire libre. Y se hacían así, ¿no? Y entonces se acababa la canción y todo el mundo así. Y ustedes preguntándose, ¿les habrá gustado? Nadie No, tenía, ¿qué ocurre? no tenían en 1984, así, no tenían no sabían que tenían que aplaudir. Bueno, no se sabían ese código. No se sabían pero ese tenían código. otro código, Claro, ¿no? Seguramente, no. que era justamente lo del abanicarse. No, y Según, no sé. está esta bonita anécdota donde un compañero del grupo les dice, ¿les gustó? ¿Quieren otra? ¿No? Y él contaba con mucha alegría que por ahí se oía una voz de la persona que le dijo, toditas de nuevo. ¡Ay, qué ternurita! Toditas de nuevo, ¿no? Y entonces te das cuenta que, claro, que no se sabía del código, pero que lo estaban disfrutando, por supuesto. Pero ahora, en este tipo de lugares, del 84 al 94, al 2004, al 2014, no sé qué habrá pasado en 30 años. Lo que sí sé, porque lo he visto en San Cristóbal de las Casas o en esos lugares, que ya llegó la tienda de Telcel y ya llegó la tienda de Armani y ya llegó la tienda están allí, sí, es una cosa espantosa, que en los 80 todavía no ocurría. Bueno, fíjate que a mí me tocó cuando era niña que ahorita que hablas de esa respuesta que le dieron uno de los del público, toditas, ¿no? Fuimos al Teatro de la Ciudad, cuando todavía estaba todo ahí desvencijado, porque ves que mucho tiempo lo tuvieron abandonado ese teatro. Llegó la orquesta no sé qué de Rusia, y entonces era una orquesta militar. El ballet no sé qué. Y entonces... Pues era el Bolshoi, ¿verdad? No creo. ¿No era el No, Bolshoi? no, pero Bueno. todos estaban de militares, así que no. Y pues bailaron, tocaron, todo exageradamente igualito, todo así muy... Perfecto. Sí, perfectísimos. Termina el concierto y entonces pues todo el mundo, ¡bravo! Y empiezan, ¡otra! Y eso no se lo esperaban. No. Y adivina qué hicieron. Bueno, ya cerraron el telón, se abre y todos ¡bravo! Y entonces empiezan a repetir todo el repertorio. O sea, fue que todos nos... Yo era niña. Claro, no sabían qué hacer. Y aún, o sea, como niña, me acuerdo que me dio mucha risa porque pues volvieron a repetir. Bueno, es que es el caso, todo. como el caso contrario de lo que yo cuento, Ajá. ¿no? Yo cuento que el público no sabía cómo reaccionar. Aquí fueron los músicos los que no supieron cómo reaccionar ante esa famosa y ya legendaria alegría del público mexicano que ¿no? se entusiasma y le gusta, ¿no? Entonces aplauden y sí, quizá hay artistas que no sepan, o no, como el que cuentas, cómo reaccionar ante eso, ¿verdad? Sí, pero ya habrán sido los años 80, habrá sido como Sí. 82. Bueno, es que también el el tema de la Unión Soviética duró, o sea, el tema de lo cerrado que estaban las culturas en esos años en todos los países, o en algunos países. Supongo que no había incluyendo esa libertad México. de aplaudir así tan desaforadamente No era, y de otra. Pero es que no es esa Bueno, cultura, o sea, no sé. es una cosa latina. Cuando el latino se desborda. Perdón, ¿eh? Hay otras culturas que no lo hacen, que no se desbordarán jamás. No, pues ya terminó y No, ya, ¿no? exacto, Terminó, adiós, exacto. vámonos a cenar. Exacto. Entonces, aquí lo desbordado, pues es a unos les sorprende y a otros no. Pero bueno, yo creo que sí, que es un asunto cultural y que lo que sí creo es que efectivamente pasados los años, ya sin muro de Berlín y esas cosas, suponemos que Qué bonito era el mundo todo eso. con el muro de Berlín, ¿no?
Ay, Celina, Hoy sigues, vengo políticamente incorrecta, sigues perdón. en tu tono políticamente incorrecto, exactamente. Exactamente. Súbanlo otra vez. Vuélvanlo Vuélvanlo a poner. En fin. Bueno, pues muy contentos, mira, ha sido una plática que ha pasado por todo, porque empezamos muy serios y muy musicales, y de pronto nos fuimos un poco más a la conversación, pero yo siento que de cualquier manera siempre es un asunto agradable, y que además la gente que nos acompaña ya sabe que a eso nos dedicamos, a platicar, a conversar y a contar anécdotas de todos tipos que pues lo importante es que son divertidas y que nos gustan a todos. Voy a tener que apagar mi querida computadora porque ya se está quejando de que ya no tiene pila. ¿No? Tiene sueño. Exacto. ¿No? Cosa que no le pasa al iPad ni le pasa al teléfono, pero a la computadora. Es que no me da flojera andar cargando Ay, sí, no. el cable ese, ¿no? Y entonces, bueno, quizá la pila ya no es lo que fue tampoco y De tanto uso se acaba, ¿eh? se acaba. Ahí está batallando, pero ya, mira, ya apagó. Y acá como que los productores me acosan. Tengo una cantidad de mensajes que han estado sonando. Pues espérenme a que acabe, ¿no? Bueno, estos programas no puedes estar mensajeando y contestando. No, esperen. Y ni siquiera Todo tiene tenemos, un momento. eso de que mientras la música suena yo contesto. No hay, así que tengo que estar activo la hora entera aquí en el programa. ¿Cómo vamos de tiempo? De 1 hora 11 minutos. Pues estamos listos. Estamos listos para despedirnos. Agradecemos mucho a Sara su presencia y su delicada transmisión, su oreja para transmitir esto. Nos da mucho gusto haber recibido a Celina una vez más en este programa. Yo ya creía que ella ya no iba a regresar, pero mira. ¿Qué pasó? Regresó. Bueno, tuve varios programas. Bueno, sí, pero es que a veces uno se siente mal. Exacto, también, exacto. Hay cosas que hacer. En fin, ¿no? En fin, pues mucho gusto también en haber compartido con ustedes que nos acompañan. Aquí seguimos y parece ser que seguiremos. Así que nos vemos pronto. Cada día, todos los días, con Eduardo Piastro. El micrófono se ha apagado. Es momento de despedirnos. Sintoniza la siguiente emisión. Una producción de El Convite Radio Gourmet.